Hola, pues yo soy Carlos Virgen, soy dramaturgo, director y coproductor de Misoguchi y El Templo de la Belleza. Y hoy tengo el gusto pues de estar con un gran amigo y un gran creador escénico al que yo admiro mucho, que es Guillermo Navarro. Guillermo, tú ya viste Misoguchi, me hiciste el honor de verla en alguna primera temporada que hicimos. Cuéntame un poco qué impresiones te generó esa primera vista que tuviste de Misoguchi. Bueno, pues en primer lugar creo que me llamó mucho la atención el que haya montado ese texto. Es decir, es un texto que me parece fundamental y complicado porque entraña muchas cuestiones, no solamente desde eh, la destrucción del ser humano, la muerte, el nihilismo, ¿no? Una serie de cosas que están ahí implícitas que a mí me parecen muy importantes, muy eh, apetecibles para el teatro y para la escena. Bueno, pues estamos aquí con Fernanda del Monte, que es una queridísima amiga, dramaturga, creadora escénica, académica. Y Fernanda, tú tuviste la oportunidad de ver Misoguchi en una primera temporada. Sí. Cuéntame un poco qué impresiones te generó la puesta en escena. Bueno, para empezar, me gustó mucho el lugar, como el lugar donde estaba, digamos, puestas el recorrido, porque de alguna manera era un recorrido, ¿no? Por un espacio. Muchas veces me pasa que hay obras que se llevan a cabo en lugares no teatrales, que no están adecuadas a lugares, como si la obra fuera un ente autónomo y luego no importa dónde lo pongas, ¿no? No están pensando en el espacio físico. Lo que me gustó de la puesta en escena en ese lugar fue que el lugar era la escena. Es decir, en el jardín estaba pensado como la parte de cómo ese cuerpo iba a estar en ese espacio. Entonces, es decir, se estaba tomando en cuenta como el espacio físico para la puesta en escena. Entonces, eso fue como el primer acierto. O sea, cuando llegas a un lugar y dices, ah, bueno, o sea, están pensando no solo en el texto, no solo en la, pues, digamos, en la actuación, sino en la mirada del espectador. Y algo que me llamó también mucho la atención fue la manera en la que se propuso la puesta en escena. Esa me parece que es un acierto porque descontextualizar, llevar hacia otro espacio, generar una manera de, digamos, de esa premisa de todo espacio vital es espacio teatral, ¿no? Yo pensaba, ¿qué pasa si tú mueves la obra de ese lugar? ¿No? Pues implica una nueva puesta en escena, porque no se puede reproducir lo mismo de un lugar a otro. Me parece que pensando más en la obra, me parece que no es una obra tan en la inmediatez de verla una sola vez. Me parece que es una obra que puede tener muchas lecturas y que definitivamente a mí lo que me generó fue sobre todo preguntas que tenían que ver con la muerte, preguntas que tenían que ver con eso que le pasa a ese monje budista que es encarnado por Horacio y que me parece una revelación en ese sentido. Como actor alcanza niveles que se comprometen, que nos hacen estar, en presencia y en correspondencia con el actor. La actuación de Horacio también, como que para mí fue... Sé que son tres actrices, actores, pero como que a mí realmente Horacio sí, como que me llevó como a un mundo, como que me logró inspirar, como cuando alguien te inspira como a escuchar. A mí más bien me generaba preguntas y tengo preguntas, por ejemplo, de A ver, qué fue lo que hizo que Carlos Virgen se acercara, es decir, cuál es el momento de vida de Carlos Virgen que le genera precisamente encontrar ese texto o conocerlo y tener la necesidad de adaptarlo y de llevarlo a escena. Bueno, fíjate qué interesante que me preguntas eso, porque sí creo que es un texto en el que yo, como dramaturgo,
que hice la adaptación de la novela original de Yukio Mishima, El Pabellón de Oro, como dramaturgo y como director me pongo a flor de piel porque hay muchos temas que me interesan. Es una novela que yo me encontré a los 20, 21 años, hace mucho tiempo. Es de mis novelas favoritas, Yukio Mishima es de mis autores favoritos. Me parece que es una personalidad pues sumamente controvertida, pero sumamente interesante. Y Mishima toca un tema que tú y yo hemos platicado muchas veces, que tiene que ver con la cuestión de la decadencia y el paso del tiempo. Y Mishima estaba obsesionado con ese tema y tenía mucho miedo de decaer él físicamente, y por eso Mishima a los 45 años justamente comete seppuku, que es este suicidio ritual, pues porque no quería llegar a ese momento de la decadencia física, ¿no? Es parte de la literatura universal, es un clásico de alguna manera. O sea, Mishima es de los primeros autores japoneses, junto con Kawabata, que era su maestro, que lleva la literatura japonesa y oriental a Occidente, que son traducidos al inglés y que finalmente se vuelven importantes a nivel global. Como que siento que el arte transversaliza temas, y muchas veces cuando tomas algo más lejano y lo traes hacia lo cercano, aparecen como cosas de las que uno quisiera hablar frontalmente, pero como al hacer la transversalidad es más poético. Entonces siento que está bueno, o sea, como la distancia siempre permite como que aparezcan formas como más sutiles, quizá, como de ciertos sentimientos o ciertas emociones, que cuando algo es muy cercano. Yo pensaba, por ejemplo, en algún momento decía, es que eso es lo que sucede con nosotros cuando vamos decayendo y vamos viéndonos en el paso del tiempo, nos vamos viendo al espejo, nos levantamos todos los días y vemos a alguien, y después de 30 años vemos a otra persona y vamos desconociendo, porque es un poco eso que sucede con ese reflejo del agua, con el pabellón, y cada vez que se mueve también hay una especie como de figura fantasmal, ¿no? Que se deconstruye, que es eso, pero ya no es. Y es una muy bella metáfora también de lo que sucede. Hay partes de las frases del texto que son tuyas. Bueno, o sea, claro. No, pero además donde estás tú, o sea, donde yo te escuchaba. Claro. Yo te escuchaba, o sea, sí puedo decirte, o sea, sí puedo decir, eso es Carlos, eso es de Carlos. O sea, como hay cosas que son de la novela y hay cosas que son tuyas. Y esa intertextualidad está buena, porque entonces como que el autor aparece entre lo otro. Claro. Y eso es rico, cuando tú puedes ver, esto es, o sea, este es el personaje, pero este es Fernanda. O sea, cuando conoces al autor o autora, es rico saber, no, mira, eso es de ella. O eso es de él, y eso es de la obra del otro. Claro, ¿no? claro. Me parece que en ese sentido la obra tiene una potencia propia, y que definitivamente a mí me parece valiente y me parece arriesgado también que no solamente se ocupe un texto de esa magnitud, ¿no? Sino que además se pueda descontextualizar del mismo teatro para llevarlo a otros espacios, ¿no? Ya no, digo, evidentemente, perdón por imaginar, pero imagino y pienso en el teatro, pienso así, funciono así. Entonces de pronto no solamente pienso en una casa abandonada, pienso o sea, en lugares más bien derruidos, en la ruina, ¿no? En la ruina como una posibilidad no solamente de la ruina de un espacio arquitectónico, sino también la ruina de nuestra propia vida, que a veces es denostada porque no pensamos en una situación que sea buena, ¿no? La ruina es una cuestión como abandonada, olvidada, y que al final de cuentas no nos damos cuenta del archivo impresionante de acontecimientos y de vida que se queda ahí impregnada. Creo que pues va a ser interesante, ¿no? Ver a Mizoguchi precisamente en otro espacio, con una lectura distinta. El trabajo ahí, por ejemplo,
eso es interesante también para las cuestiones actorales. Ya no se diga la dirección, pero las cuestiones actorales es resolver. O sea, a veces pensamos que el teatro es muy... nos podemos manejar de un lado a otro, y eso sí conlleva un trabajo técnico del actor. O sea, hay una técnica y una manera de acomodar de nueva cuenta el proceso, porque no es lo mismo dar una función en un teatro a la italiana de 500 personas que dar una función en un espacio como una casa con 40 personas. Claro, o la capilla. O la Oye, capilla. pues sí, Memo, pues muchísimas gracias. Creo que ya estamos un poco en el tiempo, pero está padrísimo. Ay, diría que es un texto precioso. A mí me pareció un texto precioso, como que captura justamente la poesía de un autor, y que el montaje como que le hace honor a la creación de esta dimensión otra, ¿no? Como que sí, sin ser experta en la obra de Mizoguchi, yo creo que como obra y montaje es un viaje, es un mundo viaje. Entonces diría que sí, que vale la pena por eso. Bueno, Eso. pues muchísimas gracias, Fer, por la plática y la conversación. De nada. Lástima que estoy ronca. Nada, pues muchas gracias a ustedes y gracias por tomarme en cuenta, y pues mucha mierda. Mucha mierda. No, bueno, pues te vamos a ver por allá. Por supuesto, favor. Claro que sí. Mucha mierda en esta nueva temporada, y por supuesto que la iré a ver porque quiero ver cómo viene esa nueva propuesta, y creo que da para mucho más, o sea, para mucho análisis ese montaje y la pieza. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Memo. Cortes.